Hay edificios tan monumentales que desafían completamente toda lógica razonable de por qué existen donde existen. Estructuras tan absolutamente masivas y extravagantes que parecen haber sido transportadas mágicamente desde otra época histórica completamente diferente y depositadas inexplicablemente en ubicaciones donde no tienen ningún sentido contextual. Mansiones tan obscenamente grandes y tan insanamente costosas que incluso para los estándares extremos de riqueza de la Edad Dorada estadounidense, cuando millonarios competían descaradamente construyendo palacios cada vez más elaborados, representaban excesos que hacían que observadores contemporáneos quedaran literalmente sin palabras ante la magnitud de recursos desperdiciados. Y la mansión privada más grande jamás construida en toda la historia de Estados Unidos. Un château francés del Renacimiento trasplantado imposiblemente a las montañas de Carolina del Norte, conteniendo 250 habitaciones distribuidas en 16.600 metros cuadrados de espacio habitable interior, más sótano masivo adicional, construida a costo estimado de más de $5 millones, en dinero de 1.890, equivalente aproximadamente a $160 millones actuales, ajustados por inflación para una sola familia, que la ocuparía estacionalmente apenas unos meses cada año. Es Biltmore Estate, creación absolutamente desproporcionada de George Washington Vanderbilt II, heredero tímido introvertido de 30 años de la fortuna ferroviaria más grande de Estados Unidos, quien decidió construir palacio privado en ubicación remota de Asheville, Carolina del Norte, literalmente en medio de montañas, Apalaches a kilómetros de cualquier ciudad importante, porque le gustaba el clima templado de montaña y la privacidad aislada que ubicación remota proporcionaba, permitiéndole escapar de presiones sociales de élite de Nueva York, donde su familia prominente era constantemente escrutinizada públicamente. Pero detrás de las torres de piedra caliza impresionantes, detrás de los jardines formales meticulosamente diseñados, extendiéndose kilómetros, detrás de la fachada de elegancia aristocrática europea que Biltmore proyectaba intencionalmente, se esconde una historia oscura de explotación laboral brutal, muerte de trabajadores encubierta deliberadamente, comunidades locales destruidas permanentemente, recursos naturales devastados irreversiblemente y legado complejo problemático de desigualdad extrema que persiste hasta hoy contemporáneo, más de 130 años después de que primera piedra fuera colocada ceremoniosamente en 1889. Pero antes de sumergirnos profundamente en los secretos oscuros que Biltmore Estate ha guardado durante más de un siglo, en las muertes de trabajadores que fueron deliberadamente ocultadas de registros públicos para evitar escrutinio, en las tácticas despiadadas usadas para adquirir miles de hectáreas de tierra de granjeros locales que fueron forzados efectivamente a vender o enfrentar ruina económica, en los salarios de pobreza pagados a cientos de trabajadores de construcción mientras millones eran gastados en mármol italiano y tapices flamencos medievales, en el impacto ambiental devastador de talar bosques vírgenes centenarios para crear vistas panorámicas para ventanas de mansión, en cómo la construcción de Biltmore transformó permanentemente economía local, creando dependencia en turismo que persiste problemáticamente hasta hoy, en los escándalos familiares que fueron encubiertos exitosamente durante décadas, y en cómo exactamente esta mansión obscenamente grande representa tanto el pináculo de la Edad Dorada estadounidense como sus peores excesos morales que eventualmente generarían revolución progresista contra desigualdad extrema. Ayúdame a seguir creando estos documentales exhaustivos, profundamente investigados, que exploran historia arquitectónica con honestidad completa, sin sanitización. Dale like a este video para que el algoritmo lo recomiende activamente a más personas genuinamente interesadas en historia real no censurada. Sigue el canal para más investigaciones documentadas meticulosamente sobre arquitectura monumental y las historias oscuras que esconde, y activa la campanita de notificaciones para recibir alertas inmediatas cuando publiquemos nuevos documentales exhaustivamente investigados con fuentes primarias verificables.
Y dime honestamente en los comentarios sin autocensura, porque esta pregunta es absolutamente crucial para entender cómo nos relacionamos con riqueza extrema históricamente. ¿Crees que construcciones como Biltmore representan logros arquitectónicos admirables que deben ser celebrados como patrimonio cultural? ¿O son monumentos obscenos a desigualdad inmoral que nunca debieron ser construidos y que deberíamos recordar críticamente como advertencias históricas sobre excesos de capitalismo sin restricción? Déjame tu respuesta completamente sincera en los comentarios, porque esta tensión entre admiración estética y crítica moral de riqueza extrema es central a cómo entendemos historia de Edad Dorada estadounidense. Carolina del Norte. En 1888, ese estado predominantemente rural agrario, con economía basada principalmente en cultivo de tabaco, algodón textil y agricultura de subsistencia en pequeñas granjas familiares, todavía recuperándose económicamente lentamente de devastación de guerra civil, que terminó apenas 23 años antes, en 1865, dejando sur estadounidense empobrecido y políticamente marginado. La ciudad de Asheville, ubicada en montañas Blue Ridge occidentales de Carolina del Norte, es pueblo pequeño relativamente aislado de aproximadamente 10.000 habitantes, servido por ferrocarril recién llegado, que conectó Asheville con ciudades más grandes apenas en 1880, permitiendo primera vez acceso relativamente fácil a región montañosa previamente muy aislada. Asheville está comenzando a desarrollar pequeña reputación como destino de salud para personas ricas del norte buscando clima templado de montaña durante veranos calurosos húmedos, que eran considerados insalubres en ciudades costeras, donde malaria y fiebre amarilla mataban miles anualmente, con varios hoteles pequeños y sanatorios estableciéndose para acomodar visitantes estacionales, ricos buscando aire de montaña puro, supuestamente terapéutico. El área alrededor de Asheville es escénicamente hermosa, con montañas boscosas extendiéndose kilómetros en todas direcciones, ríos limpios fluyendo a través de valles, pero es también extremadamente pobre económicamente, con mayoría de residentes locales siendo granjeros subsistencia, que cultivan pequeñas parcelas de tierra montañosa marginal, que produce apenas suficiente para alimentar familias con poco excedente para vender comercialmente. George Washington Vanderbilt II llega a Asheville por primera vez en 1888, a edad de 26 años, visitando con su madre, María Luisa Vanderbilt, quien está buscando clima saludable de montaña para recuperarse de enfermedad respiratoria crónica que doctores recomiendan tratar con aire fresco de elevación. George es nieto de Cornelius Vanderbilt el Comodoro, quien había construido una de las fortunas más grandes de Estados Unidos durante mediados del siglo XIX mediante inversiones en ferrocarriles y transporte marítimo, y es hijo de William Henry Vanderbilt, quien heredó fortuna familiar y la duplicó mediante gestión empresarial hábil antes de morir en 1885, dejando herencia de aproximadamente $200 millones, dividida entre sus 8 hijos, siendo George el más joven. La porción de herencia de George es estimada en aproximadamente $10 millones, suma absolutamente astronómica, equivalente aproximadamente a $300 millones actuales ajustados por inflación, proporcionándole ingresos anuales de aproximadamente $500,000 a $1 millón solo de intereses e inversiones, sin necesidad de trabajar jamás en su vida, permitiéndole dedicarse completamente a intereses personales de coleccionar arte, viajar extensivamente por Europa y eventualmente construir mansión de ensueño. George Vanderbilt es figura inusual entre herederos de Edad Dorada, siendo introvertido tímido, intelectual serio que habla 8 idiomas fluidamente, incluyendo francés, alemán, italiano, que lee vorazmente, coleccionando biblioteca personal de más de 22.000 volúmenes eventualmente, que está genuinamente interesado en arquitectura, arte, silvicultura científica, en lugar de deportes, vida social elaborada, fiestas extravagantes que sus hermanos y primos Vanderbilt preferían. Él ha viajado extensivamente por Europa desde adolescencia, visitando châteaux franceses, palacios italianos
mansiones inglesas, desarrollando gusto refinado por arquitectura europea histórica y estilo de vida aristocrático europeo, que aspira a recrear en Estados Unidos, donde su familia, aunque extremadamente rica, es considerada nueva riqueza, sin linaje aristocrático, que familias europeas antiguas poseían durante siglos. Cuando George visita Asheville en 1888, queda inmediatamente cautivado por belleza escénica del área montañosa, clima templado, agradable y, crucialmente, la privacidad y aislamiento que ubicación remota ofrece, permitiéndole escapar de sociedad de Nueva York, donde Vanderbilts son constantemente escrutinados públicamente, criticados por ostentación, presionados para participar en eventos sociales elaborados, que George encuentra agotadores personalmente. George decide impulsivamente durante esa visita inicial que construirá casa de campo en Asheville, originalmente planeando residencia relativamente modesta, de quizás 20 a 30 habitaciones, similar a casas de campo que había visto en Inglaterra. Pero su visión se expande dramática y rápidamente durante próximos meses, mientras comienza a adquirir tierra y contratar arquitectos, eventualmente evolucionando en proyecto masivo que consumiría siguiente década completa de su vida, desde 1889 hasta 1895, y gastaría más de $5 millones, equivalentes 160 millones actuales, creando la mansión privada más grande jamás construida en Estados Unidos, que permanece sin superar en tamaño hasta hoy contemporáneo. En 1888 y 89, George comienza a adquirir tierra sistemáticamente alrededor de Asheville, comprando inicialmente aproximadamente 500 hectáreas, pero expandiendo continuamente sus compras durante próximos años, hasta eventualmente poseer aproximadamente 51,000 hectáreas, área aproximadamente del tamaño de Washington, D.C. completo, transformando efectivamente región entera alrededor de su mansión planeada en dominio privado personal, donde controla absolutamente todo el paisaje visible desde ventanas de mansión, asegurando que ningún desarrollo no autorizado arruine sus vistas panorámicas cuidadosamente diseñadas. El proceso de adquisición de tierra es documentado escasamente en registros históricos, pero evidencia disponible sugiere que George y sus agentes usaron tácticas agresivas para adquirir propiedades de granjeros locales, que inicialmente no querían vender tierras familiares ancestrales. Los agentes de Vanderbilt ofrecían inicialmente precios que parecían generosos a granjeros pobres, típicamente $3 a $5 por hectárea, cuando tierra marginal de montaña valía quizás $1 o $2 por hectárea en mercado abierto. Pero cuando propietarios rechazaban ofertas iniciales, esperando razonablemente negociar precios más altos, agentes comenzaban tácticas de presión económica, incluyendo comprar propiedades adyacentes, rodeando completamente granjas resistentes, bloquear acceso a caminos públicos forzando granjeros a cruzar propiedad de Vanderbilt para alcanzar sus propias tierras, usar influencia política para aumentar impuestos sobre propiedades específicas que se resistían a vender, y en algunos casos documentados, amenazar con procedimientos legales de dominio eminente, argumentando falsamente que tierra era necesaria para proyectos de infraestructura pública, aunque realmente era para uso privado de Vanderbilt. Estas tácticas eventualmente forzaron a mayoría de propietarios resistentes a vender aceptando precios que Vanderbilt dictaba efectivamente unilateralmente, porque alternativa era ruina económica mediante aislamiento y presión legal continua. Algunos granjeros que vendieron reportaron posteriormente en entrevistas de historia oral, años después, que se sintieron efectivamente despojados de tierras familiares, mediante coerción económica apenas legal, aunque técnicamente ventas fueron voluntarias según contratos firmados. No hubo realmente elección genuina, cuando alternativa era perder todo mediante bancarrota forzada. Una vez que George asegura aproximadamente 2,000 hectáreas iniciales inmediatamente alrededor del sitio de construcción planeado para mansión, contrata al arquitecto Richard Morris Hunt en 1888.
el mismo arquitecto prominente que había diseñado Tribune Building icónico en Nueva York, mansión de mármol de Alva Vanderbilt en Newport llamada Marble House, de Alva Vanderbilt en Newport llamada Marble House, y numerosos otros proyectos prestigiosos para familias extremadamente ricas de edad dorada, estableciéndolo como arquitecto favorito de élite estadounidense que aspiraba a grandeza europea. Hunt tiene 61 años en 1888, altura de su carrera profesional distinguida, y salta entusiastamente a oportunidad de diseñar mansions sin restricciones presupuestarias, donde cliente le dice específicamente que no se preocupe por costos, sino solo por crear algo extraordinario arquitectónicamente que rivalizará con chateaux más grandes de Francia que ambos admiran. Hunt viaja con George extensivamente por Francia, durante 1888, visitando chateaux del Valle del Loira, incluyendo Chambord, Chenonceau, Blois, estudiando meticulosamente su arquitectura renacentista francesa, tomando mediciones detalladas, haciendo bocetos extensivos, fotografiando fachadas elaboradas, todo para informar su diseño para Biltmore, que será esencialmente síntesis y amplificación de elementos arquitectónicos que Hunt considera más bellos de tradición chateau francesa. El diseño final que Hunt presenta a George en 1889 es absolutamente masivo, superando dramáticamente cualquier mansión privada previamente construida en Estados Unidos. La mansión contendrá 250 habitaciones totales, incluyendo 35 dormitorios para familia y invitados, 43 baños completos con plomería moderna avanzada, 65 chimeneas decorativas, cada una diseñada únicamente, 3 cocinas separadas, incluyendo cocina principal masiva en sótano, cocina secundaria para preparación de comidas ligeras, cocina de repostería especializada para hornear pan y pasteles, biblioteca de 2 pisos conteniendo eventualmente más de 22.000 volúmenes, convirtiéndola en una de las bibliotecas privadas más grandes de Estados Unidos, sala de banquetes de 21 metros de largo, con techo de 22 metros de altura, apropiada para entretener docenas de invitados simultáneamente, piscina interior en sótano, gimnasio equipado, bolera de 4 carriles, salón de billar, observatorio astronómico en torre, invernadero, masivo adjunto de temperatura controlada para cultivar plantas tropicales exóticas durante invierno de montaña, y docenas de habitaciones de servicio incluyendo lavandería industrial, despensas múltiples, bodegas de vino subterráneas, cuartos de sirvientes en piso superior y sótano, cuartos de almacenamiento masivos. El espacio habitable interior total será aproximadamente 16.600 metros cuadrados de superficie de piso, sin incluir sótano adicional masivo, que agrega aproximadamente otros 4.000 metros cuadrados de espacio utilizable para servicios y almacenamiento, creando total de aproximadamente 20.600 metros cuadrados de espacio interior construido, área equivalente aproximadamente a 4 canchas de fútbol americano, completas encerradas bajo mismo techo masivo. La fachada exterior está diseñada en estilo chateau renacentista francés, elaborado con torres cilíndricas en esquinas, techos empinados de pizarra, buhardillas ornamentadas, chimeneas decorativas elaboradas emergiendo de techo como esculturas, todo construido en piedra caliza, indiana de color beige. Claro que será transportada literalmente 1.000 kilómetros desde canteras, en Indiana, hasta Asheville, por ferrocarril, porque George insiste en usar piedra caliza, consistente de alta calidad, en lugar de piedra local de Carolina del Norte, que Hunt considera arquitectónicamente inferior en color y trabajabilidad. La fachada frontal principal mide aproximadamente 91 metros de ancho, altura máxima desde terreno hasta punto más alto de torre, es aproximadamente 36 metros, creando presencia visual masiva que domina completamente paisaje circundante, siendo visible desde kilómetros de distancia en días claros, cuando se destaca dramáticamente contra montañas verdes boscosas del fondo, creando yuxtaposición surrealista de arquitectura francesa formal contra naturaleza salvaje de montañas Apalaches. Simultáneamente, con contratación de Hunt para diseñar Mansion, George
contrata a Frederick Law Olmsted en 1888 para diseñar terrenos y jardines circundantes. Olmsted es arquitecto paisajista más famoso de Estados Unidos, habiendo diseñado Central Park en Nueva York con Calvert Vaux, Prospect Park en Brooklyn, terrenos del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., Sistema de Parques de Boston y docenas de otros proyectos públicos y privados importantes, estableciéndolo como fundador esencialmente de profesión de arquitectura paisajista en Estados Unidos. Olmsted tiene 66 años en 1888, semi-retirado debido a salud declinante, pero acepta comisión de Biltmore porque escala del proyecto lo fascina ofreciendo oportunidad de crear paisaje diseñado a escala sin precedentes en propiedad privada. Olmsted visita sitio en Asheville repetidamente durante 1888 y 89, caminando extensivamente por miles de hectáreas que George ha adquirido, estudiando topografía, drenaje natural, vegetación existente, vistas panorámicas desde ubicaciones diferentes, desarrollando plan maestro comprensivo para transformar paisaje completo. El plan de Olmsted es extraordinariamente ambicioso, incluyendo jardín formal elaborado inmediatamente adyacente a mansión con parterres geométricos, fuentes ornamentadas, estatuaria importada de Europa, todo diseñado en estilo jardín francés formal simétrico apropiado para Chateau, extendiéndose aproximadamente 150 metros desde fachada sur de mansión. Más allá de jardín formal, Olmsted diseña área de transición de aproximadamente 40 hectáreas de césped ondulado estilo parque inglés, con árboles ornamentales plantados individualmente y en grupos pequeños, creando vistas pintorescas cuidadosamente compuestas desde ventanas de mansión. Más allá de área de parque Olmsted, planea arboreto experimental, donde especies de árboles de todo el mundo serían plantadas sistemáticamente para estudiar cuáles prosperarían en clima de Carolina del Norte, concepto que interesa particularmente a George, quien está fascinado con botánica y silvicultura científica emergente. Y más allá de Arboreto Olmsted, propone crear primer bosque gestionado científicamente de Estados Unidos en aproximadamente 40.000 hectáreas de tierra forestal que George posee, contratando foresters profesionales entrenados en métodos europeos de silvicultura sostenible para gestionar bosques para producción de madera a largo plazo, mientras mantienen salud ecológica, concepto revolucionario en Estados Unidos, donde bosques eran típicamente talados completamente sin replantación ni gestión sostenible. Para implementar plan forestal ambicioso, Olmsted recomienda que George contrate a Gifford Pinchot, joven forester de 23 años recién graduado de escuela forestal en Francia, quien se convertiría eventualmente en primer jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos y figura fundacional de movimiento conservacionista estadounidense. Pinchot es contratado en 1889 para gestionar bosques de Biltmore, implementando técnicas de silvicultura científica, incluyendo tala selectiva en lugar de tala completa, replantación sistemática de áreas previamente taladas, protección contra incendios forestales, gestión de vida silvestre. El trabajo de Pinchot en Biltmore establecería modelos que influirían desarrollo de política forestal nacional estadounidense durante décadas subsiguientes, aunque irónicamente, este trabajo progresista de conservación era posible solo porque millonario rico poseía privadamente área masiva de tierra, permitiendo experimentación a largo plazo que no sería económicamente viable en tierras privadas normales operadas para ganancia a corto plazo. La construcción de Biltmore House comienza oficialmente en 1889, después de que sitio es nivelado y preparado mediante trabajo masivo de movimiento de tierra que requiere literalmente meses de trabajo de cientos de trabajadores, usando palas, picos, carretillas, explosivos para nivelar aproximadamente 16 hectáreas de terreno montañoso irregular, creando plataforma nivelada suficientemente grande para mansión masiva
y jardines formales circundantes inmediatos. Este trabajo de preparación de sitio es extraordinariamente peligroso, especialmente el uso de explosivos de dinamita para romper formaciones rocosas grandes que no pueden ser removidas manualmente. Y registros fragmentarios sugieren que al menos 3 trabajadores murieron durante fase de preparación de sitio cuando explosivos detonaron prematuramente o cuando rocas inestables colapsaron aplastando trabajadores debajo, aunque estas muertes nunca fueron reportadas oficialmente en prensa local porque George Vanderbilt y sus gerentes de construcción querían evitar publicidad negativa que pudiera crear oposición local al proyecto o atraer inspectores de seguridad laboral gubernamentales que pudieran retrasar construcción con regulaciones que en realidad apenas existían en Carolina del Norte de 1889, donde protecciones laborales eran prácticamente inexistentes y trabajadores no tenían derechos significativos. Las familias de trabajadores muertos fueron compensadas con pagos únicos pequeños de aproximadamente $50 a $100 cada una, suma que aunque significativa para familias pobres, era fracción minúscula de lo que compensación justa por muerte debería haber sido, y fueron requeridas firmar documentos renunciando cualquier reclamación legal futura contra Vanderbilt o contratistas de construcción como condición para recibir estos pagos miserables, efectivamente comprando silencio de familias afligidas mediante coerción económica, cuando alternativa era no recibir nada absolutamente. Una vez que sitio está preparado adecuadamente, construcción de mansión misma comienza con colocación ceremonial de piedra angular en septiembre de 1889, en presencia de George Vanderbilt, Richard Morris Hunt, Frederick Law Olmsted y pequeño grupo de asociados cercanos pero sin ceremonia pública, elaborada porque George prefiere privacidad evitando atención pública innecesaria. La construcción de Billmore emplearía aproximadamente 1,000 trabajadores en pico máximo de actividad durante 1893, haciendo proyecto el empleador individual más grande en toda región de Asheville, transformando economía local instantáneamente, creando demanda masiva de trabajadores de construcción, artesanos especializados, trabajadores no calificados, todos necesarios para completar proyecto en escala sin precedentes en sur rural de Estados Unidos. La fuerza laboral de construcción es dividida jerárquicamente en categorías distintas con salarios dramáticamente diferentes, reflejando jerarquías de habilidad y clase social rígidas de época. En nivel superior están artesanos maestros europeos importados específicamente para proyecto, aproximadamente 50 a 70 trabajadores altamente especializados, principalmente de Inglaterra, Francia, Italia, incluyendo talladores de piedra maestros, ebanistas expertos, estucadores decorativos, vidrieros artísticos, cada uno pagado salarios extraordinariamente altos de aproximadamente 5 a $10 diarios, equivalente aproximadamente a 150 a $300 actuales diariamente, reflejando sus habilidades únicas esenciales que simplemente no estaban disponibles localmente en Carolina del Norte rural, donde tradiciones de artesanía fina europea no existían. En nivel medio están artesanos estadounidenses, calificados principalmente del norte de Estados Unidos, reclutados de ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, aproximadamente 200 trabajadores, incluyendo carpinteros experimentados, albañiles calificados, plomeros certificados, electricistas entrenados, herreros competentes, cada uno pagado aproximadamente $2,50 a $4 diarios, equivalente aproximadamente a 75 a $120 actuales. Salarios razonables para trabajo calificado de época que permitían mantener familias modestamente, pero no acumular ahorros significativos. Y en nivel inferior más grande están trabajadores no calificados locales de Carolina del Norte, aproximadamente 700 a 800 hombres en pico, principalmente granjeros pobres blancos de montañas circundantes y afroamericanos liberados de esclavitud apenas 25 años antes, realizando trabajo manual pesado, no especializado, incluyendo cavar cimientos, mezclar concreto,
transportar materiales pesados, limpiar escombros, todos los trabajos más peligrosos físicamente y más agotadores corporalmente, pagados miserablemente aproximadamente 75 centavos a $1 con 25 centavos diarios, equivalente aproximadamente a 20 a 35 dólares actuales, salarios de pobreza que apenas permitían subsistencia básica y ciertamente no permitían ningún ahorro o seguridad económica. Esta disparidad salarial masiva, donde artesanos europeos importados ganaban literalmente 10 veces más que trabajadores locales, no calificados por día de trabajo, refleja jerarquías raciales y de clase de época, pero también creó resentimiento significativo entre trabajadores locales que veían riqueza masiva siendo gastada en mansión ornamentada, mientras ellos trabajaban duramente por salarios miserables que los mantenían en pobreza perpetua. Las condiciones de trabajo en sitio de construcción de Biltmore eran brutales, según todos los estándares incluso de época, cuando regulaciones de seguridad laboral eran prácticamente inexistentes y trabajadores tenían pocas protecciones legales contra explotación. Trabajadores laboraban típicamente 10 a 12 horas diarias, 6 días por semana, totalizando 60 a 72 horas semanales de trabajo, físicamente agotador, sin tiempo extra compensado, sin días de enfermedad pagados, sin seguro de salud, sin compensación por lesiones laborales, excepto en casos más extremos de muerte, o incapacidad permanente, donde familias podrían recibir pagos mínimos únicos, como mencionado anteriormente. Durante invierno de montaña, cuando temperaturas frecuentemente caían bajo 0 grados Celsius, trabajadores exteriores continuaban trabajando en condiciones congelantes sin ropa adecuada de abrigo, que mayoría no podía permitirse con salarios miserables, resultando en casos frecuentes de congelación de extremidades, hipotermia, enfermedades respiratorias que mataban o incapacitaban permanentemente a trabajadores sin compensación adecuada para familias dependientes. Durante verano caluroso húmedo, cuando temperaturas excedían regularmente 35 grados Celsius con humedad sofocante, trabajadores sufrían agotamiento por calor, deshidratación severa, golpes de calor que eran frecuentemente fatales, cuando trabajadores colapsaban y no recibían atención médica apropiada porque no había médico en sitio permanentemente y hospital más cercano estaba kilómetros distante en Asheville, requiriendo transporte que frecuentemente llegaba demasiado tarde para salvar vidas. Los registros de construcción preservados fragmentariamente en archivos de Biltmore Estate, que fueron abiertos parcialmente a investigadores históricos solo en años 1980, revelan que hubo al menos 12 muertes documentadas de trabajadores durante construcción entre 1880 y 9 y 1895, aunque el número real es casi ciertamente significativamente más alto porque muchas muertes probablemente no fueron registradas oficialmente, especialmente de trabajadores no calificados locales, cuyas vidas eran consideradas menos valiosas por gerentes que mantenían registros. Las causas de muerte documentadas incluyen caídas desde andamios o techos, cuando trabajadores perdían equilibrio, o andamios mal construidos colapsaban súbitamente, ser aplastados por piedras pesadas o vigas de acero, cuando sistemas de poleas fallaban o materiales eran movidos inseguramente. Electrocución, cuando sistema eléctrico experimental del edificio mal instalado energizaba estructuras metálicas inesperadamente. Asfixia en espacios confinados del sótano, donde ventilación era inadecuada. Explosiones de calderas de vapor, cuando presión no era monitoreada apropiadamente. Y enfermedades contraídas en sitio, incluyendo neumonía, tuberculosis, disentería que se propagaban rápidamente en barracones superpoblados, insalubres, donde trabajadores vivían en condiciones miserables sin saneamiento adecuado. Los trabajadores de construcción vivían en campamento temporal construido aproximadamente 1,5 kilómetros de mansión en progreso, campamento que en pico de construcción albergaba aproximadamente 800 hombres en barracones de madera, largos estrechos, sin aislamiento apropiado, sin calefacción adecuada en invierno,
sin ventilación suficiente en verano, con literas apretadas, donde hombres dormían prácticamente encima de otros sin privacidad ninguna, con letrinas exteriores compartidas por cientos que eran pozos abiertos crudos que olían horrorosamente y atraían moscas masivamente, propagando enfermedades entéricas, con única agua disponible, proviniendo de arroyos cercanos, que eran cada vez más contaminados por desperdicios del campamento, mismo creando ciclo vicioso de contaminación y enfermedad. La comida proporcionada en campamento era mínima nutricionalmente, principalmente pan, frijoles, tocino graso de baja calidad, ocasionalmente verduras, raramente carne fresca, dieta que proporcionaba calorías suficientes apenas para sostener trabajo físico pesado, pero carecía de nutrientes esenciales, resultando en desnutrición crónica, escorbuto por deficiencia de vitamina C, pelagra por deficiencia de niacina, condiciones que debilitaban sistemas inmunológicos de trabajadores, haciéndolos más susceptibles a enfermedades infecciosas que circulaban constantemente en campamento superpoblado. Trabajadores que se enfermaban seriamente o se lesionaban permanentemente eran típicamente despedidos inmediatamente porque no podían trabajar productivamente y eran reemplazados fácilmente por flujo constante de nuevos trabajadores desesperados por empleos en economía rural deprimida, donde oportunidades eran escasas extremadamente, creando incentivo perverso para trabajadores de ocultar enfermedades o lesiones, trabajando incluso cuando estaban físicamente incapacitados, para evitar perder empleos y salarios que familias dependían desesperadamente para sobrevivir. Mientras trabajadores vivían y morían en condiciones miserables construyendo mansión, George Vanderbilt gastaba simultáneamente fortunas en materiales de lujo importados de Europa y artesanía ornamentada que no servían propósito funcional, sino puramente estético, decorativo. El piso del vestíbulo de entrada principal es mosaico elaborado importado de Italia, costando aproximadamente $15,000, equivalente aproximadamente a $450,000 actuales, solo para piso de una habitación, suma que habría empleado 30 trabajadores no calificados locales durante año completo a salarios prevalentes, pero en lugar fue gastada en decoración que mayoría de visitantes ni siquiera notarían particularmente. Las chimeneas a lo largo de Mansion son talladas en mármol importado de canteras en Italia, Francia, cada una costando aproximadamente $3,000 a $10,000 dependiendo de complejidad de tallado, totalizando aproximadamente $200,000 solo en chimeneas decorativas, equivalente aproximadamente a 6 millones actuales, cuando chimeneas funcionales, simples de piedra local, habrían servido propósito de calefacción igualmente bien a fracción del costo, permitiendo que recursos ahorrados fueran usados para mejorar condiciones de trabajadores o pagar salarios más justos. Los techos de múltiples habitaciones son cubiertos con paneles de madera tallada elaboradamente importados de Inglaterra, costando aproximadamente $50,000 totales, equivalente aproximadamente a 1.500.000 actuales, puramente por apariencia estética aristocrática europea que George admiraba de sus viajes, cuando techos de yeso pintado habrían sido igualmente funcionales a décimo del costo. La biblioteca personal de George eventualmente contendrá más de 22,000 volúmenes, muchos de ellos primeras ediciones raras, manuscritos iluminados medievales, incunables del siglo XV, colección valuada en aproximadamente $200,000 en 1895, equivalente aproximadamente a 6 millones actuales, inversión masiva en libros que George disfrutaba personalmente, pero que representaba más que salarios anuales totales, combinados de todos los trabajadores no calificados empleados durante construcción durante 6 años completos. Los tapices flamencos medievales que George compra para decorar paredes de sala de banquetes y salones principales cuestan aproximadamente $100,000 colectivamente, equivalente aproximadamente a 3 millones actuales, por textiles puramente decorativos, cuando ese dinero habría construido hospital moderno completamente equipado en Asheville, que habría servido comunidad local durante generaciones, salvando literalmente miles de vidas, en lugar de simplemente
adornar paredes de mansión que sería ocupada apenas unos meses anualmente. El contraste moral entre extravagancia obscena de Mansion y pobreza brutal de trabajadores que la construyeron no pasó completamente desapercibido por observadores contemporáneos, aunque crítica era generalmente muted, porque Vanderbilts eran familia extraordinariamente poderosa política y económicamente capaz de influenciar cobertura de prensa mediante amenazas de retirar publicidad de periódicos que publicaran críticas, mediante presión sobre editores que eran frecuentemente socialmente conectados con élites ricas, mediante demandas por difamación contra periodistas que publicaran acusaciones específicas de maltrato laboral. Sin embargo, algunos periodistas valientes en periódicos progresistas pequeños publicaron artículos críticos durante construcción, señalando hipocresía de millonario, gastando fortunas en lujo ornamental, mientras trabajadores vivían en miseria, argumentando que tal desigualdad extrema era moralmente indefendible, independientemente de legalidad técnica de prácticas laborales empleadas, sugiriendo que construcción de Biltmore representaba excesos de capitalismo de edad dorada que eventualmente provocarían reacción política populista contra concentración extrema de riqueza. Estos artículos fueron mayormente ignorados por audiencias principales de época, pero resultan proféticos retrospectivamente, porque exactamente tal reacción política eventualmente ocurriría durante era progresista de primeras décadas del siglo XX, cuando reformadores presionarían exitosamente por regulaciones laborales, impuestos progresivos sobre riqueza extrema, restricciones sobre poder corporativo, todo en respuesta directa a excesos como Biltmore, que demostraban vívidamente cuán extrema desigualdad había llegado a ser. Richard Morris Hunt, arquitecto, muere en julio de 1895, apenas 5 meses antes de que Biltmore House sea oficialmente completada, nunca viendo su obra maestra terminada completamente, aunque había visitado sitio regularmente durante construcción, supervisando progreso y haciendo modificaciones a diseños. Según construcción, revelaba problemas, o George cambiaba preferencias. Hunt muere a edad de 68 años, aparentemente de causas naturales, aunque estrés de supervisar proyecto tan masivo durante 6 años, mientras simultáneamente manejando otros proyectos arquitectónicos, probablemente contribuyó a declive de su salud durante años finales. Su hijo, Richard Howland Hunt, supervisa completación final de Mansion, según diseños de su padre, asegurando que visión arquitectónica original es realizada fielmente. Frederick Law Olmsted continúa trabajando en diseño de paisaje hasta 1895, cuando su salud mental deteriora debido a demencia senil progresiva, forzándolo a retirarse permanentemente, siendo sucedido por su hijo, Frederick Law Olmsted Jr., quien continuaría supervisando implementación de planes de paisaje de su padre en Biltmore durante próximos años. Biltmore House es oficialmente completada en diciembre de 1895, justo a tiempo para Navidad, cuando George abre Mansion ceremoniosamente, invitando familia extendida y amigos cercanos para celebración navideña elaborada de 2 semanas, que sería primera ocupación de Mansion completada. La fiesta navideña de 1895 se convertiría legendaria entre élite social de época, siendo descrita extensivamente en cartas de invitados y diarios personales preservados, que proporcionan detalles fascinantes sobre cómo Mansion funcionaba y cómo élite vivía durante Edad Dorada. Aproximadamente 50 invitados fueron alojados simultáneamente en 35 dormitorios, de invitados, cada uno con baño privado adjunto, lujo extraordinario, cuando mayoría de casas en Estados Unidos, incluso ricas, todavía compartían baños entre múltiples habitaciones. Cada mañana los invitados despertaban encontrando que servicio doméstico había limpiado silenciosamente habitaciones durante noche, encendido chimeneas para calentar habitaciones, preparado agua caliente para baños, colocado ropa recién planchada, todo sin que invitados vieran o interactuaran con sirvientes que eran entrenados para ser invisibles completamente, excepto cuando llamados específicamente. El desayuno
Era servido en comedor informal entre 7 y 10 de mañana, permitiendo que invitados comieran cuando preferían individualmente. Con buffet elaborado, ofreciendo docenas de opciones, incluyendo huevos preparados múltiples maneras, tocino, salchichas, jamón, pescado ahumado, frutas frescas, pasteles, panes, cereales, todo mantenido caliente en chafing dishes de plata pulida, atendidos por sirvientes uniformados, listos para atender cualquier necesidad inmediatamente. Después de desayuno, invitados masculinos típicamente participaban en actividades al aire libre, incluyendo cacería en bosques de Biltmore, donde venados, pavos salvajes, codornices eran abundantes, o pesca en ríos serpenteando a través de propiedad, mientras invitadas femeninas participaban en actividades más sedentarias, incluyendo bordado, lectura en biblioteca, caminatas gentiles por jardines formales, admirando vistas montañosas espectaculares, todo según normas de género rígidas de época que prescribían actividades apropiadas separadamente para hombres y mujeres de clase alta. El almuerzo era servido formalmente en comedor principal a 1 de tarde puntualmente, comida de 4 platos que típicamente duraba 2 horas con conversación elaborada, siendo considerada tan importante como comida misma, con vinos apropiados servidos con cada plato de extensa bodega de vinos de George conteniendo miles de botellas de vinos franceses, alemanes, italianos finos, almacenados en bodegas de temperatura controlada en sótano. Después de almuerzo, había período de descanso cuando invitados retiraban a habitaciones privadas para siestas o lectura personal, seguido por té de tarde, servido en salón a 4 de tarde, con pasteles, sándwiches delicados, tés importados servidos en porcelana fina. La cena era evento principal del día, servida formalmente a 8 de noche en sala de banquetes masiva, comida de 7 a 9 platos que duraba 3 a 4 horas, con invitados vestidos formalmente en trajes de noche elaborados, conversación sofisticada sobre arte, literatura, política siendo esperada, con servicio discreto de personal numeroso de sirvientes que aparecían silenciosamente para servir platos, rellenar copas de vino, remover platos usados, todo coreografiado precisamente para crear experiencia de comida elaborada que demostraba refinamiento y sofisticación de anfitrión. Después de cena, los invitados se retiraban a múltiples salones para entretenimiento nocturno, incluyendo música de cámara interpretada por músicos profesionales, contratados específicamente para evento, juegos de cartas en salón de juegos, billar en sala de billar elaboradamente decorada, conversaciones íntimas en biblioteca ante chimeneas crepitantes, o simplemente paseos nocturnos por corredores iluminados, admirando colecciones de arte que George había acumulado durante viajes europeos, incluyendo pinturas de maestros antiguos, esculturas renacentistas, tapices medievales, muebles antiguos franceses, todo dispuesto museísticamente a lo largo de Mansion, transformándola esencialmente en museo de arte privado que solo élite social conectada podía visitar jamás. La Navidad de 1895 en Biltmore presentó árbol de Navidad masivo de aproximadamente 11 metros de altura, erigido en vestíbulo central de 3 pisos, decorado elaboradamente con velas reales encendidas que creaban riesgo significativo de incendio, pero eran consideradas esenciales para efecto estético apropiado de época, con regalos caros intercambiados entre invitados, incluyendo joyas, libros raros encuadernados en cuero, obras de arte, todo envuelto elaboradamente y dispuesto ceremoniosamente bajo árbol. La celebración navideña incluyó villancicos cantados por coro contratado de Asheville, lecturas de Charles Dickens interpretadas dramáticamente por actor profesional traído desde Nueva York específicamente para ocasión, y banquete navideño extraordinariamente elaborado, con ganso asado, pavo, jamón, docenas de platos acompañantes, múltiples postres, todo servido en vajilla de plata maciza y porcelana fina importada especialmente de Europa para ocasión. Pero incluso durante esta celebración navideña extravagante, George Vanderbilt
estaba comenzando a enfrentar realidades económicas problemáticas de mantener estate masivo que había creado. El costo anual de operar Biltmore Estate, incluyendo salarios para aproximadamente 80 sirvientes residentes permanentes, mantenimiento de mansión y terrenos, impuestos sobre propiedad, seguros, servicios públicos, era aproximadamente $150,000 a $200,000 anuales, equivalente aproximadamente a 4,5 a 6 millones de dólares actuales, suma astronómica que consumía mayoría de ingresos anuales de George de aproximadamente $500,000 de inversiones heredadas, dejándole relativamente poco para gastos personales adicionales o expansión de colecciones de arte que disfrutaba, situación financiera que era cómoda, ciertamente, según cualquier estándar normal, pero restrictiva para alguien acostumbrado a gastar sin limitación alguna durante años de construcción, cuando fortuna heredada parecía ilimitada. Adicionalmente, los impuestos federales sobre ingresos que fueron introducidos por primera vez en Estados Unidos mediante 16ª enmienda constitucional en 1913 comenzaron a erosionar fortuna de George significativamente, especialmente después de que tasas impositivas fueron aumentadas dramáticamente durante Primera Guerra Mundial para financiar esfuerzo bélico, reduciendo sus ingresos netos disponibles sustancialmente. George se casa en junio de 1898, a edad de 36 años, con Edith Stuyvesant Dresser, mujer de 25 años de familia respetable, pero no extremadamente rica de Nueva York, quien había conocido durante viaje a Europa. La boda es ceremonia relativamente privada modesta en París, con solo familia cercana presente, reflejando preferencia de George por privacidad, evitando espectáculos sociales elaborados que sus hermanos y primos Vanderbilt favorecían. George y Edith regresan a Biltmore después de luna de miel europea extendida, estableciendo residencia permanente allí, aunque continuarían viajando extensivamente a Nueva York estacionalmente y Europa frecuentemente. En agosto de 1900, hija única, Cornelia Stuyvesant Vanderbilt nace en Biltmore, heredera que eventualmente heredaría estate completo después de muertes de sus padres, convirtiéndose en figura central en historia de Biltmore durante siglo XX, supervisando su eventual transformación de residencia privada en atracción turística comercial. La vida familiar de George y Edith en Biltmore durante primeros años del siglo XX es relativamente tranquila, aislada. George pasando tiempo extensivamente en biblioteca, leyendo vorazmente en múltiples idiomas, gestionando operaciones forestales de estate que producían madera comercialmente, aunque no suficientemente rentable para cubrir costos operacionales totales de estate, coleccionando arte continuamente, aunque más selectivamente que previamente, debido a restricciones presupuestarias crecientes, y ocasionalmente entreteniendo invitados, aunque menos frecuentemente y menos elaboradamente que durante años iniciales, cuando Mansion era novedad excitante. George Washington Vanderbilt II muere súbitamente en marzo de 1914, a edad de 51 años aparentemente de complicaciones, después de cirugía de apendicitis en Washington, D.C., donde estaba visitando. Muerte que fue choque para familia, porque George había sido generalmente saludable sin enfermedades crónicas conocidas, y su muerte prematura dejó Edith viuda a 40 años con hija de 13 años, heredando estate masivo, que era cada vez más difícil mantener financieramente. Edith asume gestión de Biltmore Estate, demostrando habilidad gerencial considerable que George había carecido, implementando economías operacionales, reduciendo personal de servicio doméstico de 80 a aproximadamente 40 empleados, ahorrando salarios significativos, vendiendo aproximadamente 43,000 hectáreas de tierras forestales al gobierno federal en 1914 y 1915 por aproximadamente $5 por hectárea, generando aproximadamente $215,000 necesitados urgentemente. Tierras que eventualmente se convertirían en Pisgah,
National Forest, preservando bosques permanentemente bajo gestión federal. Prevención contra desarrollo comercial destructivo, que habría ocurrido inevitablemente bajo propiedad privada, necesitando generar ganancias. Esta venta masiva de tierra redujo tamaño de Biltmore Estate de aproximadamente 51.000 hectáreas originales a aproximadamente 8.000 hectáreas alrededor de Mansion inmediatamente, tamaño que era todavía masivo según cualquier estándar, pero más manejable financieramente que extensión original, que había sido fundamentalmente insostenible económicamente para propiedad privada familiar, sin generar ingresos suficientes de agricultura o silvicultura para cubrir costos operacionales. Durante Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Edith abre Biltmore House parcialmente para albergar obras de arte invaluables evacuadas de museos de Washington, D.C., incluyendo pinturas de National Gallery, temiendo que podrían ser atacadas si Alemania lanzara ataques submarinos contra costa este estadounidense. Aunque tales ataques nunca se materializaron, la precaución reflejaba ansiedades de época sobre vulnerabilidad de Estados Unidos. Después de guerra, Edith continúa luchando con costos operacionales de estate, que consumían mayoría de ingresos de inversiones heredadas, especialmente cuando tasas impositivas federales permanecieron altas durante años 1920 para pagar deuda de guerra acumulada, y cuando Gran Depresión comenzó en 1929, valores de inversiones colapsaron dramáticamente, reduciendo ingresos disponibles sustancialmente, haciendo mantenimiento de estate cada vez más difícil financieramente. Edith es forzada a vender muchos de contenidos valiosos de Mansion durante años 1930, incluyendo pinturas, muebles antiguos, tapices, para generar efectivo necesario para mantener operaciones básicas y pagar impuestos sobre propiedad crecientes, ventas que, aunque dolorosas emocionalmente, eran necesarias financieramente para evitar bancarrota completa que habría forzado venta de Mansion misma. Cornelia Vanderbilt se casa en abril de 1924 a edad de 24 años con John Francis Amherst Cecil, aristócrata británico menor de familia respetable, pero no extremadamente rica, en ceremonia elaborada en Biltmore House, que fue evento social masivo con aproximadamente 500 invitados, asistiendo incluyendo élite social de Nueva York, Carolina del Norte y visitantes europeos, boda que recibió cobertura de prensa nacional extensa, porque Vanderbilts permanecían familia fascinante para público estadounidense, incluso mientras su fortuna relativa declinaba comparada con nuevas fortunas industriales y financieras emergentes. Cornelia y John tienen 2 hijos, George Henry Vanderbilt, Cecil nacido en 1925, y William Amherst Vanderbilt, Cecil nacido en 1928, ambos criados en Biltmore durante sus primeros años, aunque familia pasaba tiempo considerable viajando entre Carolina del Norte y Inglaterra, manteniendo conexiones con familia Cecil británica. Sin embargo, matrimonio de Cornelia y John se deteriora durante años, 1930, resultando en separación en 1932 y eventual divorcio en 1934, separación que fue escandalosa según estándares de época, cuando divorcio era todavía relativamente raro, especialmente entre familias de clase alta que valoraban respetabilidad social, aunque detalles específicos de ruptura matrimonial fueron mantenidos privados exitosamente, con familia usando influencia para minimizar cobertura de prensa de asuntos personales. Después de divorcio, Cornelia se muda permanentemente a Europa, dejando sus 2 hijos bajo custodia de su padre, John, quien continúa residiendo en Biltmore, con niños criándolos allí durante el resto de sus infancias. Cornelia se casa nuevamente en 1949 con Guy Baer, pintor británico, y nunca regresa a vivir en Biltmore permanentemente, aunque visita ocasionalmente. Alejamiento que fue doloroso, aparentemente para Edith, quien había esperado que Cornelia continuaría tradición familiar de residir en Biltmore y eventualmente asumiría gestión de estate, preservándolo para futuras generaciones Vanderbilt. Edith Vanderbilt
Continúa viviendo en Biltmore hasta su muerte en diciembre de 1958, a edad de 86 años, habiendo gestionado Estate durante 44 años después de muerte de George, período durante cual transformó operación fundamentalmente de residencia privada, puramente consumidora de riqueza, en empresa semicomercial, que generaba algunos ingresos mediante operaciones agrícolas, silvicultura y, crucialmente, comenzando a abrir mansión a turistas pagantes, limitadamente, durante años 1930. La decisión de abrir Biltmore House al público pagante fue impulsada por necesidad económica desesperada durante Gran Depresión, cuando ingresos de inversiones colapsaron y Estate enfrentaba bancarrota potencial si nuevas fuentes de ingresos no podían ser desarrolladas rápidamente. En 1930, Edith y John Cecil comenzaron ofreciendo tours limitados de mansión, cobrando $1 por persona. Suma modesta, pero significativa, cuando multiplicada por miles de visitantes curiosos que venían anualmente queriendo ver mansión legendaria sobre la que habían leído en revistas. Tours que inicialmente incluían solo habitaciones principales de piso principal, con áreas privadas familiares, permaneciendo cerradas a visitantes, preservando alguna privacidad para familia que continuaba residiendo en partes de mansión. Estos tours tempranos generaban aproximadamente $50,000 a $75,000 anuales, ingresos modestos pero importantes que ayudaban a cubrir costos operacionales básicos, aunque no suficientes para cubrir completamente todos gastos de mantenimiento de estructura masiva que requería reparaciones constantes costosas. Durante Segunda Guerra Mundial, de 1941 a 1945, Biltmore House fue cerrada a turistas completamente y nuevamente usada para almacenar obras de arte invaluables evacuadas de National Gallery en Washington, D.C., incluyendo pinturas maestras como retratos de George Washington por Gilbert Stuart, estatuas valiosas, documentos históricos incluyendo Declaración de Independencia y Constitución, que fueron almacenadas en bóvedas especialmente construidas en sótano de Biltmore, protegidas contra bombardeos potenciales, aunque tales ataques contra territorio continental estadounidense nunca ocurrieron, siendo amenaza puramente teórica. Artículos que permanecieron en Biltmore hasta 1944, cuando quedó claro que Alemania no tenía capacidad de atacar Estados Unidos continental directamente. Después de Guerra Turismo, a Biltmore se expandió dramáticamente cuando automóviles se volvieron más accesibles para clase media estadounidense, permitiendo viajes recreacionales por carretera, que no habían sido posibles previamente, cuando transporte dependía de ferrocarriles costosos, y cuando semana laboral de 40 horas y vacaciones pagadas se volvieron estándar para trabajadores sindicalizados durante años 1950, creando tiempo libre para recreación que clase trabajadora previamente no tenía, democratizando turismo que previamente había sido privilegio principalmente de ricos. William Cecil, hijo menor de Cornelia, asume gestión operacional de Biltmore Estate en 1960, después de graduarse de universidad con título en negocios, trayendo mentalidad empresarial moderna a operaciones que habían sido gestionadas tradicionalmente según modelos aristocráticos, anticuados europeos, que no eran apropiados para realidades económicas de Estados Unidos de siglo XX, donde estates privados simplemente no podían sobrevivir sin generar ingresos comerciales sustanciales. William transforma Biltmore agresivamente de residencia privada, que permitía turismo limitado, en atracción turística comercial completa, que generaba ingresos masivos mediante admisiones, ventas en tienda de regalos, restaurante en sitio, eventos especiales, bodas comerciales en jardines, todo comercializando agresivamente historia y arquitectura de mansión. Bajo gestión de William, visitación anual a Biltmore se expandió de aproximadamente 50,000 visitantes en 1960 a más de 1,000,000 de visitantes anuales en años 2000, cada uno pagando precio de admisión que ha aumentado de aproximadamente $3 en 1960 a aproximadamente $80 en años 2020,
generando ingresos anuales estimados en aproximadamente 150 a 200 millones de dólares, haciendo Biltmore una de atracciones turísticas privadas más rentables de Estados Unidos. Operación comercial masiva, empleando aproximadamente 2.500 trabajadores estacionales y permanentes, haciendo Biltmore todavía uno de empleadores más grandes de región de Asheville, más de 130 años después de construcción original, cuando también era empleador dominante. Esta transformación comercial salvó Biltmore de destino de mayoría de mansiones de edad dorada que fueron demolidas durante siglo XX, cuando familias herederas ya no podían mantenerlas financieramente, o donadas a gobiernos o instituciones culturales para operar como museos públicos, permitiendo que familia Vanderbilt Cecil mantenga propiedad y control privado de Biltmore hasta hoy contemporáneo como empresa familiar privada extraordinariamente rentable. Sin embargo, esta comercialización exitosa plantea cuestiones éticas complejas sobre cómo sociedad debe relacionarse con monumentos a desigualdad extrema de edad dorada. Por un lado, Biltmore proporciona empleos para miles de trabajadores de Carolina del Norte, genera ingresos turísticos masivos que benefician economía local de Asheville, preserva mansión arquitectónicamente significativa y paisajes diseñados históricamente que de otro modo probablemente habrían sido destruidos o deteriorado irreparablemente, educa visitantes sobre historia arquitectónica y social de edad dorada estadounidense, proporciona experiencia cultural que millones de personas disfrutan anualmente. Pero por otro lado, Biltmore glorifica y romantiza fundamentalmente desigualdad extrema de edad dorada, presentando mansión lujosa, sin contextualizar adecuadamente explotación laboral brutal que hizo su construcción posible, sin discutir honestamente tácticas de adquisición de tierra que desplazaron granjeros locales, sin examinar críticamente moralidad de una familia gastando millones en lujo ornamental, mientras trabajadores que construyeron mansión vivían en pobreza, presentando narrativa sanitizada que celebra genio arquitectónico y visión estética de George Vanderbilt sin confrontar realidades oscuras de cómo riqueza fue acumulada originalmente por Comodoro Vanderbilt mediante prácticas empresariales despiadadas, frecuentemente explotadoras, y cómo fue gastada por herederos en excesos que beneficiaban solo élite minúscula, mientras mayoría de estadounidenses vivían en condiciones económicas precarias. Los tours actuales de Biltmore enfatizan fuertemente belleza arquitectónica, colecciones de arte, innovaciones tecnológicas de mansión como sistema eléctrico temprano, refrigeración mecánica, calefacción central, presentando estas características como logros admirables de ingeniería y diseño que deben ser apreciados estéticamente. Narrativa que, aunque técnicamente precisa, ignora contexto social más amplio de desigualdad estructural masiva que hizo tales lujos posibles para familia individual, mientras mayoría de población carecía de necesidades básicas. Los guías turísticos mencionan típicamente que aproximadamente 1,000 trabajadores construyeron Biltmore, pero raramente discuten condiciones laborales específicas, salarios pagados, muertes que ocurrieron, disparidades entre lujos gastados en decoración versus compensación de trabajadores, presentando construcción como hazaña técnica impresionante sin examinar costos humanos que implicó. Esta omisión no es necesariamente maliciosa, sino refleja tensión inherente en cómo sitios históricos privados comerciales presentan historia cuando narrativas críticas que cuestionan legitimidad moral de riqueza extrema podrían alienar visitantes que vienen esperando experiencia placentera, escapista, no lección moral sobre desigualdad y explotación. El impacto económico de Biltmore en región de Asheville ha sido masivo y duradero, transformando economía local fundamentalmente de base agrícola a base turística durante siglo XX. Asheville se ha convertido en destino turístico importante, atrayendo millones de visitantes anuales, principalmente debido a Biltmore, turismo que genera aproximadamente $1,000 millones anuales en actividad económica total en región según estudios económicos locales,
soportando aproximadamente 13.000 empleos directos e indirectos en hoteles, restaurantes, tiendas, atracciones relacionadas que existen principalmente para servir turistas visitando Biltmore. Esta dependencia económica en turismo tiene aspectos positivos proporcionando empleos y ingresos que no existirían de otro modo en región montañosa rural, sin muchas otras oportunidades económicas, pero también tiene aspectos negativos, incluyendo creación de empleos, principalmente en sector servicios de salario, bajos sin beneficios, inflación de precios de vivienda, haciéndola inasequible para residentes locales de largo plazo, forzando gentrificación, pérdida de carácter cultural local cuando Asheville se transforma en ciudad turística comercializada, perdiendo autenticidad, dependencia peligrosa en industria turística volátil que colapsa durante recesiones económicas, o crisis, como pandemia COVID de 2020, cuando Biltmore cerró temporalmente, causando devastación económica en comunidad dependiente. El legado ambiental de Biltmore es complejo mezclando contribuciones genuinas a conservación con daños ambientales significativos. Por lado positivo, trabajo de silvicultura científica de Gifford Pinchot en Biltmore estableció modelos que influenciaron política forestal nacional estadounidense. Venta de 43.000 hectáreas para crear Pisgah National Forest preservó bosques permanentemente bajo protección federal. Jardines, diseñados por Olmsted, demostraron posibilidad de paisajismo sostenible que trabajaba con topografía natural en lugar de contra ella. Operaciones forestales actuales de Biltmore practican gestión sostenible certificada que balancea producción de madera con conservación ecológica. Pero por lado negativo, construcción original de Biltmore requirió talar aproximadamente 16 hectáreas de bosque virginal centenario para crear sitio de mansión y jardines formales inmediatos, destrucción de hábitat natural que, aunque relativamente pequeña en área, era irreversible en pérdida de ecosistema antiguo, construcción de caminos a través de estate fragmentó hábitats forestales, dañando poblaciones de vida silvestre, introducción de especies vegetales, ornamentales exóticas en jardines, creó potencial para invasión de ecosistemas nativos, circundantes. Operaciones turísticas masivas actuales generan contaminación significativa de vehículos de millón más visitantes anuales, conduciendo a sitio, consumo de agua masivo para mantener jardines y operar instalaciones turísticas, generación de desperdicios sólidos que, aunque gestionados apropiadamente, representan huella ambiental considerable. Si esta investigación exhaustiva te hizo reconsiderar cómo recordamos y comercializamos sitios históricos construidos mediante explotación, comparte este documental ampliamente. Dale like para algoritmo. Sigue canal para más historia arquitectónica honesta, sin sanitización. Biltmore no es solo mansión hermosa, sino monumento complejo a contradicciones de capitalismo de edad dorada, símbolo simultáneo de logro arquitectónico extraordinario y desigualdad inmoral extrema. Sitio que debe ser preservado ciertamente por su significado histórico y arquitectónico, pero también debe ser presentado honestamente con toda su historia oscura, incluida no solo aspectos estéticamente placenteros que facilitan comercialización turística, solo confrontando verdad completa de nuestro pasado, incluyendo aspectos moralmente incómodos, podemos aprender lecciones que ese pasado ofrece sobre consecuencias de permitir concentración extrema de riqueza sin restricciones adecuadas, sobre costos humanos de lujo privado excesivo, sobre responsabilidades que riqueza extrema debería conllevar hacia comunidades y trabajadores que hacen esa riqueza posible. Biltmore permanece hoy como advertencia arquitectónica monumental de que sociedades que permiten desigualdad tan extrema que individuos pueden construir palacios privados de 250 habitaciones, mientras mayoría vive en pobreza, están fundamentalmente desequilibradas, moralmente, independientemente de cuán hermosos sean edificios que tal desigualdad produce.